Los saludo en el nombre de Dios, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo los ilumine y nos mantenga unidos, atentos a la palabra para ver qué es lo que vamos a recibir hoy de la palabra de Dios. Todos nosotros, no solamente ustedes, sino yo también espero recibir enseñanza de la palabra de Dios a medida que vamos escudriñando las Escrituras. Entonces, vamos directamente al tema. ¿Cómo es el asunto? Habíamos empezado a hablar de de las virtudes y pecados de las iglesias del Apocalipsis. Virtudes y pecados de las iglesias del Apocalipsis. Habíamos comenzado a hablar de los pecados, creo que las veces anteriores. Después íbamos a hablar de las advertencias, las recomendaciones, etcétera, pero estábamos acá con el tema de los pecados, que es la parte más compleja, le podríamos llamar, la parte más compleja. Entonces, ahí en el análisis de los pecados habíamos comenzado con la iglesia, con cada una de las iglesias, y habíamos llegado a la iglesia, creo que de Pérgamo. Y en relación con la iglesia de Pérgamo, habíamos comenzado a hablar de que el Señor Jesucristo resucitado y ascendido le dice a la iglesia de Pérgamo: tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Eso es lo que hemos analizado el viernes de la semana pasada profundamente, y creo que terminamos con ese tema de lo que es la doctrina de Balaam. Y también le dice a esta iglesia: tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas, que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Entonces, ahí tenemos el esquema establecido en relación con la iglesia de Pérgamo. Nosotros vemos que hay algo en relación con estas dos doctrinas, y yo le diría probablemente con tres doctrinas, que están íntimamente vinculadas, relacionadas entre sí. Una es la doctrina de Balaam, otra es la doctrina de los nicolaitas, y otra es esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Son tres elementos que están íntimamente relacionados entre sí y probablemente se operan conjuntamente. Como aquí en la iglesia de Pérgamo se está mencionando dos solamente, está mencionando la doctrina de Balaam y está mencionando a la doctrina de los nicolaitas, bueno, nos vamos a abocar al análisis de esas dos. Ya dijimos que la de la doctrina de Balaam la habíamos analizado el viernes pasado y el anterior, y hoy vamos a comenzar analizando esta doctrina. Es interesante, le llama doctrina de los nicolaitas. Y hay algo interesante, y es que no es la primera vez que se menciona a los nicolaitas. Se comienza a mencionar a los nicolaitas en la carta dirigida a la iglesia de Éfeso. En la carta dirigida a la iglesia de Éfeso se dice: aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aborreces las obras, acuérdense, las obras. No está hablando de doctrina, está hablando de obras. Aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Cuando dirige la carta a la iglesia de Pérgamo, ya no menciona obra de los nicolaitas, sino que ya lo menciona como la doctrina de los nicolaitas. Tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Yo no sé si lo que sucedía era que los de
la iglesia de Pérgamo, estos que mantenían la doctrina de los nicolaitas, estaban de alguna manera queriendo infiltrarse en la iglesia de Éfeso con esas doctrinas. Daría esa sensación, porque a los de Éfeso le dice que aborreces las obras, no doctrina, las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, y cuando habla a la iglesia de Pérgamo, directamente le está diciendo, tienes alguno que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Se ve que hay una interrelación entre los pecados. Nosotros tendemos a separar los mensajes a las 7 iglesias, los tendemos a separar en siete mensajes totalmente independientes entre sí, pero si los analizamos conjuntamente nos vamos a dar cuenta de la interrelación, de la interdependencia que tienen estos 7 mensajes. Básicamente la interrelación que tienen. Cuando a Éfeso se le menciona que aborrecen la obra de los nicolaitas, cuando llegamos a Pérgamo, en Pérgamo lo vamos a encontrar a los nicolaitas, cuyas obras aborrecían los de la iglesia de Éfeso. Entonces vamos a encontrar allí en Pérgamo la doctrina de los nicolaitas. Entonces yo me propongo comenzar junto con ustedes a analizar uno de los temas más complicados y conflictivos dentro de la iglesia actual, que es la doctrina de los nicolaitas. No vamos a terminar probablemente hoy, pero por lo menos vamos a encarar el tema y probablemente lo concluyamos el viernes de la semana próxima. Pero les advierto, este es uno de los temas más críticos, más conflictivos, que más crisis provoca dentro de la iglesia actual, o de la iglesia de todos los tiempos, pero como vivimos ahora estamos hablando de la iglesia actual, porque hace a la estructura de la iglesia. Es un tema que hace a la estructura. El gran problema es definir la estructura, y este es un tema que va directamente, la doctrina de los nicolaitas va directamente dirigida hacia la estructura de la iglesia. Este texto que mencionamos allí, que dijimos que tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas, este texto a la iglesia de Pérgamo. En este texto Jesús reprendió a esta iglesia por soportar en su seno a algunos que no solo hacían las obras de los nicolaitas, sino que esas obras las habían transformado en doctrina. La reprensión del Señor Jesucristo resucitado y ascendido a la iglesia de Pérgamo era: soportas allí, tienes algunos allí y los soportas, que no solamente practican las obras de los nicolaitas, hacen las obras, como se lo refiere a la iglesia de Éfeso, dijimos, sino que habían transformado esas obras en doctrina. Entonces ya comienza a hablar de otra manera, empieza a hablar de la doctrina de los nicolaitas. Noten que las obras de los nicolaitas entonces de Éfeso ahora es doctrina en la iglesia de Pérgamo. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa un progreso en maldad, un progreso en desvío, un progreso en alejamiento del modelo bíblico de la iglesia. Esto es un tema muy interesante porque muchas veces hemos enseñado en el Instituto Bíblico, o sea, todos los años, porque hay una materia que se llama Morfología de la Iglesia Neotestamentaria. Y muchos lo comparan y dice, ¿está hablando de nuestra iglesia o está hablando de otra iglesia de más allá o están enseñando sobre alguna iglesia en particular? Sí, es cierto. En esa materia estamos enseñando sobre una iglesia en particular, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia bíblica. Entonces, a muchos no les gusta lo que enseñamos porque no se parece a la práctica
de la iglesia que ellos pastorean, no les gusta. Sin embargo, nosotros no estamos enseñando cómo son las iglesias que pastorea cada uno de ustedes. No estamos enseñando sobre eso, ni nos estamos metiendo siquiera en la iglesia que pastorean cada uno de ustedes y la forma en que lo hacen. Simplemente estamos enseñando palabra de Dios, estamos enseñando Torah, estamos enseñando escrituras, estamos enseñando Biblia. Y cuando enseñamos morfología de la iglesia neotestamentaria, justamente estamos enseñando la forma de la iglesia del Nuevo Testamento. El nombre de la materia lo dice, morfología de la iglesia neotestamentaria. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que a la iglesia de Éfeso le habla de aborrecer la obra, pero a la iglesia de Pérgamo le dice, tienes ahí a los que retienen. ¿Por qué lo repito otra vez? Porque quiero resaltar la palabra retienen, retienen. Quiero resaltar esa palabra y que usted la memorice, porque después vamos a analizar qué significa retener. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Los primeros, los de Éfeso, rechazaban, aborrecían. Sin embargo, acá los de Pérgamo retenían la doctrina de los nicolaitas. Para entender la obra y la doctrina de los nicolaitas es necesario, en primer lugar, definir el origen de la palabra nicolaita. Nicolaita proviene del griego, proviene de dos palabras en griego. Una es Nican y la otra es Laos. Nican y Laos. De ahí, esa es la raíz etimológica de la palabra nicolaita. Nican en griego y Laos en griego. ¿Qué quiere decir cada una de las dos? Nican quiere decir dominio, conquista, estar sobre otros. Repito, dominio, conquista, estar sobre otros. Y Laos significa pueblo, el pueblo, la gente común, la gente secular. Es la raíz, Laos es la raíz de la palabra laico. La palabra laico proviene de Laos, el pueblo, la gente común, los seculares. Entonces ahí tenemos la composición, la raíz etimológica de la palabra nicolaita. De aquí entonces podríamos inferir que se trata de una especie de dominio, de jerarquía, una especie de jerarquía que se introdujo en la iglesia primitiva, una especie de jerarquía. Es decir, jerarquizar la estructura de la iglesia, jerarquizar la estructura de la iglesia, destruyendo el armazón horizontal para levantar un armazón piramidal. Para Adrián lo repito, se trata de jerarquizar la estructura de la iglesia, destruyendo el armazón horizontal bíblico para levantar un armazón piramidal no bíblico. Esa es la obra y la doctrina que tanto aborrece el Señor. Aborrece, acuérdense, aborrece, odia. Lo dice muy clarito en la carta a Éfeso, aborrece, odia la obra de los nicolaitas. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de el nacimiento del clero y del laicado en la iglesia primitiva. El nacimiento del clero y del laicado. Del clero Nico y del laicado Laos. El nacimiento del clero y del laicado. Una casta clerical. Si ustedes... Es muy interesante que puedan estudiar o leer por lo menos algunos libros de historia de la iglesia. Historia de la iglesia. Hay libros hermosos, hermosos, enriquecedores de historia de la iglesia. Algunos son un solo tomo, lo pueden leer, otros tienen 2 y hasta 3 tomos de historia de la iglesia. Y es muy interesante leer la historia de la iglesia, leer los documentos, cómo fue evolucionando y cómo se fue generando todo lo que tenemos hoy. Porque muchos se enojan cuando enseñamos morfología de la iglesia neotestamentaria,
pero en realidad lo que hoy tienen en la iglesia no está saliendo del Nuevo Testamento, no está saliendo de las Sagradas Escrituras, está saliendo de la tradición humana que fue evolucionando a través de 21 siglos de historia. Entonces, si nosotros analizamos la historia de la iglesia, vamos a encontrar cómo se fue evolucionando a partir del siglo II, bueno, probablemente ya a partir del siglo I, porque acá estamos en el siglo I, cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos y Jesús resucitado y ascendido le dicta estas 7 cartas y estamos en el siglo I. Entonces, a partir de ahí ya había comenzado un clero temprano, la aparición de un clero temprano, el cual el Señor Jesucristo aborrecía. Pero si uno mira y sigue estudiando la historia, va a ver cómo eso evoluciona en la oficialización de la religión cristiana en el Imperio Romano, cómo eso evoluciona y cómo los pastores se convierten en políticos y cómo se empiezan a incorporar cosas del paganismo dentro de las costumbres, de las estructuras, de las costumbres y de las formas de la iglesia en esos años. Entonces gradualmente aparece una casta clerical con privilegios especiales, un fuerte vínculo con el César y un evidente dominio sobre el resto del pueblo, los laicos. Los nicolaitas comenzaron a dividir al pueblo de Dios en 2 grupos. Miren qué interesante. Comenzaron a dividir al pueblo de Dios en 2 grupos. Los clérigos que eran personas apartadas, personas doctas, espirituales y con privilegios, y los laicos que correspondían al resto del pueblo. Desde aquel tiempo comienza esa estructura piramidal dentro de la iglesia, aún no teniendo ningún fundamento válido en las Sagradas Escrituras, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Vamos a explicar lo del sacerdocio del Antiguo Testamento. La sencillez de la iglesia se vio paulatinamente reemplazada por una institución organizada con jerarquías y con moldes seculares y paganos extraídos del romanismo. ¿Qué estoy diciendo? Que la iglesia, si usted estudia historia de la iglesia, va a encontrar que se adoptó para la iglesia la estructura del Imperio Romano. La estructura del Imperio Romano. La división en diócesis es la división del Imperio Romano. Se adopta para la iglesia la estructura jerárquica del Imperio Romano. En otras palabras, aquí comenzaba el nacimiento de la Iglesia de Roma. Desde siempre, la organización del hombre ha buscado una estructura piramidal. Siempre. La organización del ser humano, del hombre, de esta mente caída y corrompida, ha buscado la estructura jerárquica piramidal. Recordemos, por ejemplo, la experiencia de la Torre de Babel, en Génesis 11. El ser humano buscando la estructura piramidal. O, por ejemplo, la solicitud del pueblo al profeta Samuel. Queremos rey. Las otras naciones, los otros pueblos tienen rey. Nosotros queremos la estructura piramidal. Queremos un rey que nos gobierne. Queremos un rey que nos gobierne. A pesar de todas las consecuencias que el profeta Samuel les anunció al pueblo de lo que haría el rey con ellos, no importa las consecuencias. Nosotros queremos la estructura piramidal, queremos un rey que nos gobierne. Se revela ahí en el pedido a Samuel que les da a Saúl, acuérdense, se revela un desprecio por la teocracia, por el gobierno de Dios, un anhelo por la monarquía, según el molde del mundo. La jerarquía, queridos pastores, queridos líderes, queridos servidores,
queridos miembros de las iglesias que están escuchándome en este momento. La jerarquía es un mal enquistado en el corazón del hombre. Es un mal enquistado en el corazón del hombre. Tiene que ver con el sometimiento del hombre por el hombre. El hombre sometiendo al hombre. Es un molde conformado a la naturaleza pecaminosa. Es un molde conformado a la naturaleza pecaminosa. Así lo revela la necia solicitud de la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Se acuerdan los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. Allí en Mateo 20 al 28. Viene la madre y le dice a Jesús: yo quiero que un hijo mío se sienta a tu izquierda, otro a tu derecha. Está ese desvío pecaminoso, está enquistado en el corazón del ser humano. El Señor Jesucristo respondió muy claro al pedido de la madre de los hijos de Zebedeo, vamos a decir, a la esposa de Zebedeo. Le respondió muy claro. Jesús, llamándolos a ellos, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Eso es muy interesante para que los pastores lo tengan anotado. Miren, que los pastores lo escriban en la primera hoja de la Biblia, que lo escriban en papeles, lo peguen con imanes en la heladera, en el refrigerador, que lo peguen en el baño, enfrente del inodoro, en los azulejos. Estos textos, Mateo 20, del 25 al 27, deberían estar presentes en el corazón de todo verdadero siervo de Dios. Porque pareciera que si uno toca la jerarquía de los pastores, está pecando. Sin embargo, la jerarquía de los pastores no es bíblica para nada. Jesús dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Tal como lo declara nuestro Señor Jesucristo en el pasaje que acabamos de citar, la jerarquía produce un enseñoreamiento. Y Él no quiere eso de su pueblo, un enseñoreamiento. ¿Qué es un enseñoreamiento? Un señorío. Por eso después Pedro dice: no teniendo señorío. Por eso después Pablo en el capítulo 20 de Hechos dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, no enseñoreándose. Enseñorearse quiere decir mandar sobre, mandar sobre, mandar sobre. A Dios jamás le han agradado las jerarquías, jamás. De ahí que su sentir frente a la doctrina de los nicolaitas es que la considera como aborrecible. La revelación de la Escritura nos muestra inclusive que el anhelo de Dios siempre fue estar en medio de su pueblo, en medio. El tabernáculo Dios lo quería en medio de su pueblo, en medio. Siempre el anhelo de Dios fue estar en medio de su pueblo. Pero nosotros, como pastores, siempre queremos estar sobre el pueblo. No nos damos cuenta que el pecado lo arruinó todo. Cuando Adán y Eva desobedecieron, se creó una gran brecha entre Dios y el hombre, que vino después a solucionar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando observamos la casta sacerdotal en el antiguo pacto, parecería que Dios hubiera instituido una especie de jerarquía eclesiástica, la casta sacerdotal. Entonces decimos, el sumo sacerdote era superior al sacerdote. El sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez por año, en el día de la expiación, pero el otro solo hasta el altar del incienso, ofrecer el incienso.
y los levitas se ocupaban del mobiliario. Pero acuérdense que el sumo sacerdote o el sacerdocio levítico nunca fue la imagen de lo que Dios quería para su pueblo, sino sombras, emblemas, símbolos de lo que había de venir. Y lo que había de venir es que hoy todos somos sacerdotes. Nos hizo un reino de sacerdotes y gente santa, como propuso en el monte Sinaí, y como dice en el Nuevo Testamento: mas vosotros sois linaje escogido, sacerdocio del rey, lo que en la Reina Valera del 60 dice: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese problema de traducción, ese error de traducción, nos hace perder el hilo entre la Torá y el Nuevo Testamento. En la Torá Dios dice en el monte Sinaí: seréis para mí un especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Y en el Nuevo Testamento dice: mas vosotros sois linaje escogido, un reino, un reino de sacerdotes, o sacerdotes del rey, o sacerdotes del reino. A lo que muchos han confundido, que nos hizo reyes y sacerdotes. Eso de reyes y sacerdotes lo va a encontrar en el Apocalipsis y se está refiriendo a otra cosa. Está fuera de contexto interpretar eso. Nos hizo sacerdotes. Entonces todo el modelo del sacerdocio levítico era para aplicación hoy de todos los cristianos, de todos los creyentes, de todos. No hay clero, no hay laico. Todos los creyentes son sacerdotes en ejercicio, no solamente los pastores, no solamente los líderes, no solamente los servidores. Todos los creyentes somos sacerdotes en ejercicio, porque siempre el propósito de Dios no ha cambiado. El propósito de Dios desde la eternidad hasta ahora no ha cambiado. No cambió el propósito del monte Sinaí de tener un especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. No cambió, sigue siendo el mismo. Dios quiere que cada creyente sea un sacerdote en ejercicio, así que el modelo sacerdotal levítico es lo que nos está expresando. Si lo analizamos, vamos a ver que todos nosotros podemos ser sacerdotes como los sacerdotes y aún como el sumo sacerdote, teniendo... yo diría, el sumo sacerdote es una figura especial que se refiere a Jesucristo, Pero un día el mismo Jesucristo rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar donde entraba solamente el sumo sacerdote, donde permitió el acceso a cada uno de nosotros para ejercer un sacerdocio pleno y completo de acuerdo al modelo levítico. Entonces, no estamos hablando de una estructura piramidal, no estamos hablando de una estructura jerárquica, de ninguna manera. Estamos hablando de una estructura horizontal. Somos todos sacerdotes en ejercicio. En el Nuevo Testamento, la instrucción de los ministerios y dones del Espíritu Santo, cosa que hemos tratado más de una vez, expresados en la carta de Pablo a los romanos, en la primera de Corintios 12, en Efesios, y lo dicho por el apóstol Pedro en su primera epístola, de ninguna manera enseñan la jerarquía en la iglesia. Por el contrario, se enfatiza la igualdad de importancia de cada uno de los miembros del cuerpo en la congregación. Es decir, se deja en claro que tanto el obispo, pastor o anciano, como el que sirve a las mesas, tienen la misma importancia y no son parte de una pirámide, de un escalafón jerárquico como lo vemos en la actualidad. Nuestro Señor Jesucristo lo enseñó con tanta precisión. Vamos a ver la Escritura, allí en Mateo 23, del 6 al 11. Cuando se refiere a los fariseos, a los doctores de la ley, a los rabinos, dice: aman los primeros asientos en las cenas. Aman los primeros asientos en las cenas. Y eso me hace acordar a cuando voy a predicar a alguna iglesia.
nos esperan en la puerta y nos hacen pasar a los primeros asientos, ¿vieron? Los primeros asientos. Y yo digo, ¿cómo puedo ejercer el ministerio? ¿Cómo puedo estar orando por las personas? ¿Cómo puedo estar intercediendo? ¿Cómo puedo participar del cuerpo si le estoy dando la espalda a toda la congregación? Lo que pasa es que aman, dice acá, los fariseos de antigüedad y los fariseos modernos, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros, queridos pastores, vosotros, los que me escuchan cada viernes, los que están conmigo aprendiendo la Torá, aprendiendo la palabra de Dios, aprendiendo a ejercer el ministerio de acuerdo al modelo bíblico, al modelo de Dios, al modelo de Jesucristo. Vosotros, pastores, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Querían la jerarquía, se sentaban en la silla de Moisés. Cátedra quiere decir silla. Sentaban en la cátedra, amaban sentarse en la cátedra, en la silla de Moisés. Querían que le diga padre, maestro, rabí, como una cuestión jerárquica. Cuando dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ser maestro es una función de servicio. Cuando ser padre en el cuerpo de Cristo es una función de cobertura, de sacrificio, de cuidado de aquellas personas que Dios ha puesto bajo nuestra protección, bajo nuestra guía. El texto del Señor Jesucristo referido a los fariseos es suficientemente claro. Dios no desea la jerarquía entre los hermanos. Los fariseos eran una casta que se arrogaba el privilegio de ser los que servían a Dios y de sentirse mejores y más importantes que los otros. Cristo condenó abiertamente aquella postura hipócrita y que no dista tanto de lo que pasa en la actualidad en la iglesia. Parece que pasajes tan categóricos como este que acabamos de citar se han extinguido de los púlpitos, ya no están más en la Biblia. Hoy el término ministro, el término pastor, el término apóstol, el término profeta es como un grado jerárquico. Y la feligresía actúa frente a los tales como si fueran algo así como seres angelicales. La gente de las iglesias los cree que son seres angelicales. Se han creído en serio que son superiores. Se han creído en serio de que tienen una unción especial, que la gente no tiene la unción del Espíritu Santo y que ellos sí la tienen. Y que nosotros, pastores, sí la tenemos. Y eso no es así. Nosotros, pastores, tenemos la misma unción del Espíritu Santo que tiene la persona que se convirtió la semana pasada y que fue llena del Espíritu Santo cuando recibió a Cristo. Esto es el legado del nicolaitismo, el clero por sobre los laicos. El apóstol Pedro, tan manipulado por la Iglesia de Roma, jerarquizándolo como el primer papa, jamás actuó como los ministros de la actualidad, menos todavía como el Papa del Vaticano. Recordemos cómo corrigió aquella recepción dada en la casa de Cornelio. Acuérdense cuando fue a la casa de Cornelio, lo recibió Cornelio y se postró a sus pies. Cuando Pedro entró, dice Hechos 10, 25 y 26, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. No se parece al Papa, ¿no? No se parece en nada al Papa. Al Papa que hay que postrarse delante de él, arrodillarse, besarle el anillo, hacerle reverencias. Pedro era el primer Papa. Miren el corazón de Pedro. Levántate, pues yo mismo también soy hombre. La actitud de Cornelio es propia de todo ser humano que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. La actitud de Cornelio es propia de todo ser humano, aunque esté yendo a la iglesia, que no tiene conocimiento
de la palabra de Dios. Es la clásica actitud religiosa que pretende hacer dioses de los hombres. La actitud religiosa que pretende hacer dioses de los hombres. Desde tiempos remotos el hombre ha elevado a los altares a individuos que han demostrado rasgos de piedad, rasgos de espiritualidad, rasgos de conocimiento inclusive. Incluso hasta el día de hoy y en la iglesia actual. Vemos lo que sigue diciendo Pedro ahí en 1 Pedro 5, 1 y 2. 1 Pedro, lo que dice Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ruego a los ancianos que están sobre vosotros. No pastores. No pastores. No son los ancianos, los pastores que están sobre vosotros. Se han equivocado, se han equivocado. Yo sé que este tema es conflictivo para ustedes. Para mí ya no es conflictivo. Yo sé cuál es el lugar que me corresponde en el cuerpo de Cristo y cuál es mi función en el cuerpo de Cristo. No es un lugar sobre, no es un lugar de jerarquía. Es un lugar, como dice acá, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Apacentad la ley de Dios que está otra vez entre vosotros. Las palabras de Pedro son tan claras, tan claras. Los ancianos, los obispos, los pastores, no están sobre la grey, como lo reclama el nicolaitismo, sino que está entre la grey. La función del pastor no es establecer una dictadura hegemónica e infalible, sino que es servir entre los hermanos. Si aún no es suficiente para ustedes este argumento, sigamos leyendo lo que sigue diciendo Pedro ahí en el versículo 3. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ya hablamos de lo que significa señorío. Es mandar sobre, mandar sobre. Ya le habíamos dicho que Jesucristo había dicho, no será así entre vosotros. No será así entre vosotros. Y es una característica propia del mundo que los gobernantes se enseñoreen sobre la gente. Primero son miembros del pueblo, son uno más, pero cuando son electos en algún cargo público, se creen que pueden mandar sobre la gente. Perdieron la naturaleza de igualdad y se creen superiores. Qué interesante, es una característica del mundo que se ha traído a la iglesia. Y no debería existir esta característica entre los hermanos. Recordemos, ¿cómo estoy de tiempo? No, ya estoy, ¿no? Ya estoy. Yo creo que para meditar ya es suficiente. Ya es suficiente para meditar. Vamos a continuar la semana que viene. Creo que ya es suficiente por hoy esta enseñanza. Yo les dije, es la enseñanza de toda la Biblia más conflictiva hoy, en la actualidad. A partir del Imperio Romano y a partir de que la Iglesia evangélica heredó la característica de la Iglesia romana, sigue siendo conflictivo hoy. Siguen los pastores reclamando reverencia, siguen los pastores reclamando autoridad, siguen los pastores, autoridad sí tienen, por la función. Vamos a eliminar eso. Autoridad sí tienen por la función, pero siguen reclamando reverencia, que se postren ante ellos. Siguen reclamando jerarquía, mandar sobre, enseñorearse. Tenemos un problema allí que tenemos que revisar. Deberíamos también cambiar jerarquía por función. La autoridad bíblica no es para la jerarquía, como es en las empresas, en el mercantilismo del mundo. El mercantilismo, el ejército, las fuerzas armadas, tienen jerarquías. En la iglesia tenemos funciones. Los pastores ejercemos una función. Ejercemos una función. Y la autoridad que Dios da es por el ejercicio de la función y no por la jerarquía. La autoridad no es por la jerarquía, es por el ejercicio de la función. Los pastores ejercemos una función entre la grey de Dios. Si no lo entendemos,
Si no lo entendemos, nos estamos transformando en ídolos. Estamos ocupando el lugar que solamente a Dios le corresponde. Nos estamos transformando en ídolos, ídolos, ídolos. Y miremos todo el Antiguo Testamento, cuál fue la consecuencia de la idolatría del pueblo de Dios. ¿Nos estamos transformando en ídolos? ¿O estamos llevando a la gente al conocimiento de Dios a través de Cristo y su palabra? Estamos llevando a la gente al conocimiento de Dios a través de Jesucristo y su palabra. Esa es nuestra función, queridos pastores. Esa es nuestra función, queridos líderes. Esa función es nuestra, queridos servidores. Espero que lo entendamos. Y este es el secreto de nuestro servicio a Dios. Hemos tomado nada más que la primera parte de la doctrina de los nicolaitas. Voy a concluir con este tema el viernes de la semana próxima. Los bendigo en el nombre de Dios. Amén.